Nunca imaginé que algún día vería a una oficial de la Policía Federal de Caminos, uniformada y armada, pidiendo aventón en la orilla de la carretera. Te lo juro por Dios que cuando vi eso por primera vez, pensé que me estaba volviendo loco o que era alguna clase de trampa de esas que uno ve en películas baratas de la tele. Pero no era nada de eso. Era real. Una mujer con uniforme azul completo, chaleco antibalas y todo lo demás, parada ahí en el acotamiento, levantando el brazo, pidiendo auxilio, como si fuera cualquier persona común necesitando ayuda. Antes de seguir contándote esta historia que cambió mi vida de una manera que jamás voy a olvidar, déjame pedirte algo aquí. Si te está gustando el video, dale like aquí abajo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y déjanos en los comentarios la ciudad y el estado desde donde nos estás escuchando. Me encanta saber de dónde son. Ahora regresa conmigo al asfalto caliente de aquel día, que nunca voy a poder borrar de mi memoria. Venía de regreso de una entrega allá en el sur del país, manejando ya como unas 6 horas seguidas, porque el plazo estaba apretado y necesitaba ganar tiempo en la carretera. Eran como las 4:30 de la tarde, y el sol todavía estaba alto en el cielo, de esa forma que te calcina sin piedad, haciendo un calorón de la fregada dentro de la cabina, aunque tuviera las ventanas abiertas y el viento entrando. La carretera estaba medio vacía en ese tramo, pocas trocas pasando y casi ningún carro particular, como me gusta a mí, porque así es más tranquilo rodar sin tanto estrés. Fue ahí cuando la vi a lo lejos. Al principio pensé que sería un llanero o algún troquero con problemas mecánicos esperando la grúa, pero conforme me fui acercando, noté que era una persona de uniforme azul y mi corazón hasta dio un vuelco, porque uno que vive en la carretera sabe muy bien lo que significa ver ese color desde lejos. Mi primer instinto fue ni siquiera parar. ¿En serio? Pensé en fingir que no la había visto y seguir derecho acelerando un poco más porque yo ya he sufrido mucho en manos de policías de caminos corruptos, que para nosotros solo se paran a pedir dinero. Hay gente que piensa que los troqueros somos ricos, que uno gana una fortuna rodando por ahí, pero la verdad es que uno se parte el lomo para ganar un sueldo que apenas alcanza para mantener a la familia en casa. Y hay muchos policías hijos de la chingada que saben eso y aprovechan para extorsionarnos en la carretera. Ya perdí la cuenta de cuántas veces me pararon por cualquier pendejada inventada, siempre con el cuento de que la troca estaba irregular, que faltaba algún documento, que la llanta estaba lisa, que la carga iba mal amarrada, puras mentiras descaradas solo para obligarme a pagar la mordida ahí mismo, si no me iban a retener la mercancía y perdería el plazo de entrega. Hay veces que te detienen horas y horas bajo el sol quemante, solo por maldad, esperando a que uno se desespere y suelte la lana. Por todas esas experiencias, creé un cierto odio en el pecho cuando veo el uniforme de la Federal de Caminos, y sé que no soy el único troquero que siente eso. Uno trabaja honesto, cumple las leyes, paga todos los impuestos absurdos que el gobierno nos cobra, y todavía tenemos que aguantar que nos traten como delincuentes los que deberían estar ahí para protegernos y ayudarnos. Entonces, cuando vi a la policía parada en el acotamiento, mi primera reacción fue de desconfianza total y coraje. Pensé que podía ser hasta un retén disfrazado, de esos que hacen para agarrar al conductor desprevenido, ya sabes cómo es. Pero algo en esa escena me hizo quitar el pie del acelerador y empezar a frenar despacio. Tal vez fue la manera en que estaba ahí sola, sin patrulla cerca. O tal vez fue el hecho de que claramente necesitaba ayuda de verdad y no estaba fingiendo autoridad para joder al trabajador. Orillé la troca unos 20 metros adelante de ella y me quedé esperando a ver qué iba a pasar. Por el retrovisor la vi venir corriendo hacia la cabina. Cuando llegó cerca de la ventana de mi lado, pude ver su cara bien. Era una mujer joven, debía tener unos 25 o 26 años, máximo. Morena clara, con el pelo amarrado en un chongo apretado. Su rostro estaba rojo del sol y sudado. Se notaba que estaba exhausta y probablemente ya llevaba rato parada ahí. Sus ojos tenían una mezcla de alivio y cansancio cuando me vio parar. Parecía que yo era la primera persona en mucho tiempo que le había dado atención. Tocó la puerta de la troca con la mano abierta
y bajé el vidrio completamente para escuchar lo que tenía que decir. Su voz salió medio ronca de tanta sed. Dijo que la patrulla donde venía con su compañero se había descompuesto unos 10 kilómetros atrás y que el compañero se había quedado allá esperando la grúa de la corporación mientras ella había salido tratando de encontrar alguna gasolinera o lugar con teléfono para pedir ayuda. El problema es que su celular se había descargado por completo y no tenía manera de llamar a nadie ni pedir un taxi por aplicación. Explicó que había intentado pedir aventón a varios carros que pasaron, pero nadie se detenía, probablemente porque la gente tenía miedo de parar para una policía armada en medio de la nada, y que yo era la primera persona que había tenido los huevos de orillarse. Mientras hablaba, me quedé observando cada detalle. El arma en su cintura dentro de la funda, el chaleco que parecía pesar 1 tonelada en su cuerpo delgado, la placa de identificación colgando de su cuello, moviéndose conforme se movía. Todo me recordaba cada retén injusto, cada multa inventada, cada vez que me humillaron en la orilla de la carretera por estar haciendo mi trabajo honesto. Pero al mismo tiempo veía en sus ojos una sinceridad que no esperaba. No había nada de arrogancia o prepotencia en esa mirada, solo cansancio y vulnerabilidad de alguien que realmente necesitaba ayuda y ya no sabía qué hacer. Me quedé en silencio por unos instantes que parecieron horas pensando si debía o no ayudarla. Parte de mí quería decir que no e irme, dejarla ahí experimentando un poquito del sufrimiento que tantos policías ya nos han causado a mí y a mis compañeros del volante. Pero otra parte, la parte que mi madre crió para ser buena gente y ayudar al prójimo, no podía simplemente abandonar a una mujer sola en medio de la carretera, aunque estuviera uniformada. Al final de cuentas, el corazón habló más fuerte que el rencor. Destrabé la puerta del lado del copiloto e hice señas para que subiera. Su cara se iluminó con una sonrisa de gratitud genuina y abrió la puerta con una fuerza que dejaba claro lo aliviada que estaba. Cuando subió a la cabina y cerró la puerta detrás de ella, el espacio que antes era solo mío de repente se llenó con su presencia. El olor a sudor mezclado con perfume barato de desodorante femenino invadió el aire y podía escuchar su respiración pesada, tratando de calmarse después de tanto tiempo bajo el sol. Aventó la mochila pequeña que cargaba en la espalda al piso entre sus pies y soltó un suspiro largo y profundo de alivio. Puse la troca en movimiento de nuevo y regresé a la carretera sin decir nada todavía, porque sinceramente no sabía qué decir en esa situación tan inusual. Pasaron algunos minutos en silencio total mientras yo manejaba mirando fijo hacia adelante, y ella se quedaba ahí sentada todavía tratando de recuperar el aliento. Fue ella quien rompió el silencio primero. Me agradeció de nuevo, esta vez con más calma en la voz, y dijo que le había salvado la vida porque ya estaba empezando a pensar que iba a tener que pasar toda la noche ahí en la orilla de la carretera hasta que alguien de la corporación fuera a buscarla. Yo solo respondí con un gruñido bajo que podía significar cualquier cosa, porque todavía estaba procesando el hecho de estar dándole aventón a una oficial de la Federal dentro de mi troca. La ironía de toda esa situación no me pasaba desapercibida. ¿Cuántas veces había maldecido a esos policías por todos los abusos que sufrí? ¿Cuántas veces había hablado mal de ellos con mis compañeros de carretera y ahora estaba ahí haciendo papel de buen samaritano para una de ellos? Ella preguntó para dónde iba, y le expliqué que venía de regreso a la base después de hacer una entrega en el sur y que iba a pasar por su ciudad que quedaba como a unos 80 kilómetros más adelante. Dijo que sería perfecto porque era exactamente donde necesitaba llegar. Nos quedamos un rato más en silencio después de eso, pero era un silencio diferente ahora, menos tenso y más respetuoso. Empecé a fijarme mejor en ella por el rabillo del ojo, sin voltear la cabeza completamente. Ahora podía ver que el cabello era más largo de lo que imaginaba, amarrado en ese chongo apretado que parecía doler el cuero cabelludo de lo firme que estaba. Conforme iban pasando los kilómetros, noté que mi enojo inicial estaba empezando a disminuir un poco. Tal vez era su manera humilde de agradecer, o tal vez era el hecho de verla ahí vulnerable y cansada,
que me hacía recordar que detrás de ese uniforme existía una persona de carne y hueso, con problemas y dificultades iguales a cualquiera. Pero aún así, no podía olvidar completamente todo lo que ya había pasado por culpa de policías corruptos en la carretera. La desconfianza todavía estaba ahí en el fondo del pecho, manteniéndome alerta. La tarde fue pasando despacio mientras seguíamos por la carretera y yo observaba el sol ir bajando poco a poco en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rojos típicos de final del día. Ya debían ser como las 6 y algo, cuando la claridad empezó a debilitarse de verdad y las sombras fueron tomando control del paisaje. En menos de media hora el cielo se había oscurecido casi por completo y la noche cayó pesada sobre la carretera. Las luces del tablero iluminaban suavemente la cabina, creando ese ambiente medio íntimo que siempre se forma cuando uno está rodando de noche. Fue en ese momento que me di cuenta por primera vez de estar solo en un espacio cerrado, con una mujer que no era mi esposa, y ese pensamiento me dio un escalofrío en el estómago que no esperaba. Estoy casado desde hace 15 años, tengo 2 hijos, y siempre he sido un hombre fiel, a pesar de pasar mucho más tiempo lejos de casa que con mi familia. Pero esa noche, con ella sentada a mi lado, respirando suavemente después de tanto cansancio, algo extraño empezó a pasar dentro de mí. De repente volteó la cara hacia mí y preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si quería que ella manejara un rato para que yo descansara. La pregunta me agarró desprevenido porque no esperaba que se preocupara por mí. Normalmente, cuando uno trata con policías en la carretera, ellos solo saben dar órdenes, mandar parar, pedir documentos, amenazar con multar, pero nunca demuestran ningún tipo de cuidado por nuestro cansancio y nuestro trabajo. Pero ahí estaba ella, una oficial de la federal, preguntando si yo necesitaba ayuda, como si fuéramos 2 seres humanos normales en una situación normal. Respondí que todo estaba bien, que estaba acostumbrado a rodar de noche y que pronto llegaríamos a su ciudad. Ella sonrió levemente y volvió a mirar hacia adelante a través del parabrisas. En ese momento, con esa sonrisa discreta iluminada apenas por las luces tenues del tablero, pensé, ¿qué chingados estoy haciendo? ¿Por qué acepté darle aventón a esta mujer? ¿Qué puede pasar ahora que estamos aquí juntos en esta cabina, en medio de la noche oscura de la carretera? Esas preguntas empezaron a martillar en mi cabeza y no podía encontrar respuestas claras para ninguna de ellas. Solo sabía que había tomado una decisión allá atrás en el acotamiento cuando la vi necesitando ayuda, y ahora tenía que lidiar con las consecuencias de esa elección, fuera lo que fuera que viniera. El ruido constante del motor era lo único que rompía el silencio entre nosotros dos. Ese ronroneo familiar que ya era parte de mi vida desde hacía tantos años que ni le prestaba atención. Ella seguía ahí sentada, quieta, mirando por la ventana las pocas luces que aparecían de vez en cuando en la orilla de la pista, haciendo una silueta recortada contra el vidrio oscuro. Mantenía los ojos fijos en la carretera porque manejar de noche exige atención extra, pero de vez en cuando echaba una mirada rápida al lado, solo para confirmar que todo era real y no algún delirio causado por el cansancio del viaje. Después de unos 20 minutos rodando en ese silencio, ella finalmente se movió en el asiento y soltó un suspiro largo que parecía cargar el peso del mundo entero en la espalda. Noté por el rabillo del ojo que había llevado las manos a la cabeza y empezado a soltar el chongo apretado que sujetaba su cabello desde que la recogí. El pelo cayó suelto por los hombros de golpe, más largo de lo que imaginaba, llegando casi a la mitad de la espalda en ondas castañas que brillaban un poco con la luz tenue del tablero. Pasó los dedos por los mechones varias veces, masajeando el cuero cabelludo adolorido después de estar amarrado todo el día, y escuché un gemido bajito de alivio que salió de su boca sin darse cuenta. Ese gesto simple de soltarse el cabello cambió completamente la imagen que tenía de ella en la cabeza. Hasta ese momento era solo una oficial de la federal, una policía de caminos de uniforme, representando todo lo que yo odiaba de la corporación. Pero cuando se soltó el pelo y relajó los hombros ahí en el asiento a mi lado, de repente vi que había una mujer de verdad debajo de esa ropa azul y ese chaleco pesado, una mujer joven, cansada,
vulnerable, lejos de la autoridad y la pose que el uniforme normalmente impone. Eso me movió algo por dentro de una manera extraña que no esperaba y no sabía bien cómo manejar. Debe haber sentido mi mirada porque volteó la cara hacia mí y dio una sonrisa pequeña y medio tímida, pidiendo disculpas por haberse soltado así dentro de mi troca. Solo hice un gesto con la cabeza, indicando que todo estaba bien, que podía estar a gusto, y volví a prestar atención a la carretera. Fue ahí cuando empezó a hablar de verdad por primera vez desde que había subido a la cabina. La voz le salió más suave ahora, menos formal y tensa. Parecía haber decidido dejar de lado un poco la postura profesional y ser ella misma por un momento. Contó que había entrado a la Policía Federal de Caminos hacía solo 1 año y medio. Todavía era novata en la corporación y estaba tratando de hacerse un lugar en la profesión. Dijo que había presentado el examen apenas terminó la carrera de Derecho, porque pensaba que sería una forma de servir al país y hacer la diferencia en la vida de las personas que usan las carreteras todos los días. La voz tenía una mezcla de idealismo ingenuo y desilusión creciente. Cuando hablaba de eso, parecía haber entrado al trabajo con expectativas altas y poco a poco iba dándose cuenta de que la realidad era muy diferente de lo que había imaginado. Habló de la presión constante de los superiores para cumplir cuotas de multas, del machismo que sufría de los compañeros hombres que no aceptaban bien tener a una mujer trabajando junto con ellos, de lo difícil que era ser tomada en serio cuando intentaba imponer su autoridad en la carretera. Seguí manejando en silencio mientras la escuchaba desahogarse sin interrumpir, solo dejando que sacara todo eso que probablemente traía atorado en la garganta desde hacía tiempo. Contó que muchas veces se sentía sola en medio de ese mundo masculino y hostil, que había días en que regresaba a casa llorando de frustración porque los propios compañeros se burlaban de ella o no le daban el respeto que merecía. Dijo que el compañero con quien estaba trabajando ese día era uno de los pocos que la trataba de forma decente, pero aún así sentía que nunca iba a lograr ser vista como una policía de verdad, sino como la mujer que estaba ahí solo para llenar una cuota o hacer número. Conforme iba hablando, yo sentía el coraje que tenía en el pecho empezar a mezclarse con otros sentimientos que no lograba identificar bien. Por un lado, seguía enojado con todo lo que ya había pasado en manos de policías corruptos a lo largo de los años, pero por otro lado, estaba empezando a entender que no todos eran harina del mismo costal y que había gente tratando de hacer el trabajo bien, aunque enfrentaran 1000 dificultades. Cuando finalmente dejó de hablar y se quedó esperando alguna reacción mía, respiré hondo y decidí abrir el juego de una vez. Le dije que iba a ser sincero porque no servía de nada andar fingiendo o escondiendo lo que pensaba. Hablé de que odiaba a la mayoría de los oficiales de la Federal, que me encontraba en la carretera y que tenía motivos de sobra para sentir eso. Empecé a contar todas las historias que había vivido a lo largo de mis 20 años de profesión como troquero. Todas las veces que me pararon de forma abusiva, todas las extorsiones disfrazadas de retén, todas las humillaciones que sufrí solo por estar haciendo mi trabajo honesto de ganarme el pan de cada día. Conté de la vez que un policía me paró en medio de la noche en una carretera desierta e inventó que mi llanta estaba irregular, obligándome a pagar 500 pesos ahí mismo, si no iba a retener mi carga y perdería el plazo de entrega. Hablé de otra ocasión en que me tuvieron 4 horas parado bajo un sol que quemaba, porque el inspector dijo que mi documentación tenía problemas, cuando todo estaba en orden, y solo me soltó después de que acepté darle 100 pesos para que comprara un refresco. Con cada historia que contaba, su cara se iba poniendo más seria y cerrada, y yo veía en sus ojos una mezcla de vergüenza e indignación. Cuando terminé de hablar, se quedó en silencio procesando todo lo que había escuchado, y entonces soltó una respuesta que me sorprendió completamente. Dijo que odiaba a los policías así tanto como yo, que no había entrado a la corporación para ser de esa manera y que siempre que veía a algún colega haciendo ese tipo de cosas sucias, sentía ganas de denunciar. Pero sabía que no iba a servir de nada, porque el sistema protegía a los corruptos.
Habló de que ya había presenciado escenas de extorsión y abuso de autoridad varias veces y que eso la dejaba con asco de la propia profesión que había elegido. La sinceridad de ella me agarró desprevenido. Esperaba que fuera a defender a la corporación o tratar de justificar las actitudes de los colegas, pero no. Admitió sin rodeos que existía mucha podredumbre dentro de la policía de caminos y que ya había pensado varias veces en renunciar a todo y buscar otro empleo lejos de ese ambiente tóxico. Eso creó una conexión extraña entre nosotros dos. Parecía que habíamos encontrado un punto en común en medio de toda la tensión inicial. La conversación empezó a fluir más naturalmente después de eso. Conté sobre mi vida en la carretera, sobre lo difícil que es estar lejos de la familia por días seguidos, sobre la soledad que acompaña a uno dentro de esta cabina, kilómetro tras kilómetro. Me preguntó si estaba casado y le dije que sí, que llevaba junto con mi esposa 15 años y que tenía 2 hijos adolescentes que veía apenas los fines de semana cuando lograba regresar a casa. Noté un cambio sutil en su manera cuando mencioné que estaba casado. Parecía haberse creado una línea invisible entre nosotros que no existía antes. También abrió un poco su vida personal. Contó que era soltera, que nunca había logrado mantener una relación seria porque los hombres no aguantaban salir con una policía. Dijo que había perdido la cuenta de cuántos tipos se habían alejado apenas se enteraban de su profesión. Unos porque tenían miedo, otros porque se ponían celosos de los compañeros de trabajo, otros más porque no aceptaban que la novia anduviera armada y tuviera una postura más fuerte e independiente. La voz se le puso un poco triste cuando habló de eso. Parecía que la soledad profesional se extendía también a la vida amorosa y no lograba ser vista como mujer, sino siempre como la policía, siempre como alguien peligroso o intimidante para ser amado. No supe bien qué decir ante esa confesión tan íntima. Me quedé solo escuchando y dejando que el silencio llenara el espacio entre una frase y otra, sintiendo que estaba conociendo a una persona que hace pocos kilómetros atrás era apenas un uniforme azul que yo detestaba. Volteó el cuerpo un poco más hacia mí y recargó la cabeza en el respaldo del asiento, con el pelo suelto cayendo hacia un lado de su cara, de una manera que la hacía ver aún más bonita en la penumbra de la cabina, iluminada apenas por los instrumentos del tablero. Pasamos por una gasolinera que estaba casi vacía a esa hora de la noche, y pregunté si quería que me detuviera para usar el baño o comprar algo de comer y beber. Aceptó de inmediato diciendo que se moría de sed y que también necesitaba ir al sanitario. Orillé la troca en un lugar apartado de las bombas y apagué el motor, sintiendo el silencio súbito invadir la cabina cuando el ronroneo constante cesó de golpe. Los dos bajamos y fuimos hacia la tienda de conveniencia del lugar, ella todavía con el uniforme completo y yo con mi ropa gastada de conductor que había pasado todo el día sudando dentro de la cabina. Mientras entraba al baño, fui al mostrador y compré 2 botellas grandes de agua fría, un paquete de galletas y 2 tortas ya hechas de esas que tienen en el refrigerador. Cuando salió, le ofrecí una de las botellas y una de las tortas, y vi su cara iluminarse con una sonrisa genuina de agradecimiento. Intentó sacar dinero de la cartera para pagarme, pero me negué haciendo un gesto con la mano, diciendo que corría por mi cuenta, que ya estaba pasando por un día difícil y que lo mínimo que podía hacer era ofrecerle una comida decente. Nos sentamos en una mesita de plástico afuera de la tienda, debajo de un toldo que protegía de la oscuridad total de la noche, y comimos en silencio por algunos minutos, solo disfrutando la sensación buena de matar el hambre y la sed después de tanto tiempo en la carretera. La observaba comer con hambre de quien no se había alimentado bien desde hacía horas, y noté que había algo de humano y frágil en ella que contrastaba completamente con la imagen dura y autoritaria que el uniforme intentaba proyectar. Cuando terminó la torta se limpió la boca con una servilleta y me miró directo a los ojos con una expresión que no pude descifrar bien. Dijo, «Gracias de nuevo». Pero esta vez no era solo por la torta o el agua o el aventón. Era un agradecimiento mayor, más profundo. Parecía estar agradeciendo que me hubiera detenido cuando todos los demás carros pasaron de largo,
por haberle dado una oportunidad, aunque tuviera todos los motivos del mundo para no confiar en nadie de uniforme azul, por estar ahí tratándola como persona y no como enemiga. Solo moví la cabeza en un gesto simple y dije que todo estaba bien, que no tenía que agradecer tanto, porque cualquier persona decente haría lo mismo. Pero en el fondo sabía que no era así. En el fondo sabía que había algo más pasando ahí entre nosotros dos, en esa mesa de plástico barata de gasolinera en la orilla de la carretera. Lo que empezaba como desconfianza y coraje se había transformado en respeto mutuo y ahora se estaba convirtiendo en otra cosa que no quería admitir, pero que ya podía sentir creciendo en el pecho. Cuando se rió de una broma tonta que hice sobre el sabor horrible de la torta empacada, y cuando esa risa fue acompañada de un toque ligero y despreocupado en mi brazo, supe que estaba entrando en territorio peligroso. Volvimos a la troca algunos minutos después y retomamos el viaje rumbo a su ciudad, que todavía estaba a unos 40 kilómetros de distancia. Pero ahora, el clima dentro de la cabina era completamente diferente. La tensión inicial había dado lugar a una especie de complicidad silenciosa. Ese tipo de conexión que surge entre dos personas que se abrieron de verdad una con la otra y descubrieron tener más en común de lo que imaginaban. No se amarró el cabello de nuevo, lo dejó suelto cayendo por los hombros, y tampoco mantuvo esa postura rígida de policía en servicio. Estaba relajada, casi recostada en el asiento del copiloto, con las piernas estiradas y los brazos cruzados enfrente del cuerpo. Manejaba ahora con la mente dividida entre la carretera al frente y su presencia a mi lado. Cada vez que se movía en el asiento, yo lo sentía. Cada vez que suspiraba, yo lo escuchaba. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban por casualidad, sentía un apretón en el pecho que no podía explicar. Intenté concentrarme en pensar en mi esposa en casa esperando mi regreso, en mis hijos, que probablemente ya estaban dormidos, en la vida que había construido a lo largo de tantos años y que no podía tirar por la borda por un encuentro casual en la carretera. Pero mientras más trataba de alejar esos pensamientos peligrosos, más insistían en regresar con fuerza redoblada. Fue ella quien rompió el silencio esta vez con una pregunta que cayó como bomba en medio de la noche oscura. Preguntó si era feliz en mi matrimonio, si extrañaba estar en casa o si ya me había acostumbrado tanto a la vida en la carretera que ya no hacía diferencia. La pregunta era demasiado íntima. Cruzaba límites que no deberían cruzarse entre dos personas que apenas se conocían, pero al mismo tiempo parecía surgir de una curiosidad genuina sobre quién era yo de verdad detrás del volante de esa troca. Me quedé sin saber qué responder, sintiendo el peso de esa pregunta resonar dentro de mi cabeza. Finalmente decidí ser honesto, porque mentir a esas alturas ya no tenía sentido. Dije que amaba a mi esposa y mis hijos, que ellos eran la razón por la cual me levantaba todos los días y encaraba la carretera a pesar de todo el cansancio y toda la soledad. Pero también admití que sí, que a veces me sentía muy solo dentro de esta cabina, que a veces sentía que estaba perdiendo los mejores años de mi vida lejos de quienes amaba, y que a veces me preguntaba si valía realmente la pena todo ese sacrificio. Escuchó mi respuesta en silencio y después dijo algo que me erizó por completo. Dijo que entendía perfectamente esa sensación de soledad, que también se sentía así todos los días, aunque estuviera rodeada de gente en la corporación, y que a veces pensaba que nunca iba a encontrar a alguien que la viera de verdad completa, y no solo el uniforme o el arma o la autoridad que representaba. Entonces, volteando la cara completamente hacia mí con los ojos oscuros brillando en la penumbra, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si no estuvieras casado, Heraclio? ¿Estarías conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire pesado de la cabina, ocupando todo el espacio entre nosotros dos y exigiendo una respuesta que no sabía si tenía valor de dar. Mi mano apretó el volante con más fuerza de la necesaria y sentí el sudor empezar a correr por mi espalda. Aunque el viento de la noche entraba por la ventana entreabierta, no podía quitar los ojos de la carretera, porque sabía que si la miraba en ese momento, algo iba a pasar dentro de mí que no iba a poder controlar. El silencio se alargó mientras mi cerebro intentaba formular una respuesta segura.
Una respuesta que no abriera puertas que deberían permanecer cerradas, pero mi boca parecía tener voluntad propia. Dije que sí, que probablemente estaría con ella, pero que esa pregunta no tenía sentido porque yo estaba casado y punto final. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, tratando de convencerme a mí mismo más que a ella, levantando una pared de defensa contra algo que ya estaba golpeando demasiado fuerte dentro del pecho. Ella no respondió nada inmediatamente, solo siguió mirándome de esa forma que parecía atravesar todas las capas de protección que intentaba mantener. Después de un tiempo que pareció eterno, volteó la cara de nuevo hacia adelante y soltó un suspiro bajito, cargando una mezcla de decepción y comprensión. Parecía que ya sabía cuál iba a ser mi respuesta, pero necesitaba escucharla de todas formas. El clima dentro de la cabina cambió otra vez, pero esta vez no fue para mejor. Se puso pesado, cargado de una tensión diferente a la desconfianza inicial, una tensión que venía del deseo no dicho y de las posibilidades que flotaban en el aire sin ser tocadas. Intenté concentrarme en manejar, pero era imposible ignorar su presencia ahí a mi lado, el olor del perfume mezclado con el sudor del día, el sonido de la respiración que parecía más pesada ahora, la forma en que estaba sentada con las piernas dobladas y los brazos abrazando su propio cuerpo en un frío que no existía, a pesar del calor de la noche. Pasaron algunos kilómetros más en silencio hasta que volvió a hablar, esta vez con la voz más baja y vulnerable. Dijo que no había sido su intención dejarme incómodo con la pregunta, que a veces hablaba de más y no pensaba bien antes de abrir la boca. Pidió disculpas de una manera sincera que me hizo sentir aún peor, porque sabía que no tenía nada por qué disculparse, que la verdad es que yo también estaba sintiendo esa atracción crecer y eso me asustaba más de lo que quería admitir. Dije que todo estaba bien, que entendía y que podíamos simplemente olvidar la conversación y seguir el viaje normalmente. Pero era mentira. No podíamos olvidar porque la pregunta había puesto en palabras lo que los dos ya veníamos sintiendo desde hacía kilómetros. Ella solo había tenido el valor de decirlo en voz alta, mientras yo intentaba esconderlo debajo de capas y capas de negación y obligación moral. Yo era un hombre casado, padre de familia, trabajador honesto que siempre había hecho todo bien en la vida, y ahora estaba ahí dentro de mi propia troca, sintiendo cosas por una mujer que no era mi esposa, una mujer que había conocido hace apenas unas horas, en circunstancias completamente inesperadas. Empezó a hablar de su vida otra vez, pero ahora de una manera más profunda y dolorosa. Contó que había crecido en una familia pobre del interior, que el padre había abandonado a la madre cuando era niña y que por eso siempre tuvo que ser fuerte e independiente desde muy chica. Dijo que entró a la policía no solo por idealismo, sino también porque necesitaba un empleo estable que le permitiera mantener a la madre enferma que ya no podía trabajar. Habló de lo difícil que era ser mujer en un ambiente dominado por hombres que no perdían oportunidad de menospreciarla o hacer comentarios irrespetuosos sobre su cuerpo, de cómo había aprendido a crear una coraza dura para protegerse, pero que por dentro seguía siendo solo una persona solitaria, queriendo ser amada y aceptada como era. Mientras más hablaba, más sentía mi corazón apretarse porque reconocía en ella una soledad parecida a la mía. Estaba ahí de uniforme representando la ley y la autoridad, pero por dentro era solo una mujer joven cansada de luchar sola. Igual que yo, era solo un hombre cansado de rodar kilómetros y más kilómetros sin tener a nadie de verdad para compartir el peso del camino. Éramos parecidos de una manera que no tenía sentido, considerando que veníamos de mundos completamente opuestos. Ella del lado de la ley y yo del lado de quien siempre fue víctima de los abusos de quienes deberían proteger. Empecé a hablar de mi esposa por primera vez de forma honesta y sin filtros. Conté que nos casamos muy jóvenes, que ella se había embarazado del primer hijo antes de lo planeado y que por eso tuve que dejar los estudios y lanzarme a la carretera para conseguir mantener a la familia que estaba creciendo. Dije que en los primeros años todavía había mucha pasión y felicidad entre nosotros, pero que con el tiempo eso se fue perdiendo en medio de las cuentas por pagar, las ausencias prolongadas por el trabajo,
las conversaciones que se fueron volviendo cada vez más superficiales, hasta el punto en que ya casi ni nos conocíamos. Admití que amaba a mi esposa, pero ya no sabía si estaba enamorado, que sentía que éramos más socios de vida que amantes de verdad, y que a veces me preguntaba si eso era todo lo que el matrimonio podía ofrecer, o si había algo más que me estaba perdiendo. Escuchó sin interrumpir y cuando terminé de hablar, puso su mano en mi brazo levemente, un toque suave que duró apenas unos instantes, pero que quemó mi piel. Dijo que entendía perfectamente lo que sentía, que debía ser muy difícil vivir dividido entre el deber de mantener a la familia y la necesidad de ser feliz de verdad. Dijo también que admiraba mi honestidad al admitir esos sentimientos porque muchos hombres simplemente se tragan todo y fingen que está bien hasta explotar de una forma destructiva. La carretera seguía desenvolviéndose frente a nosotros, iluminada apenas por los faros potentes de la troca que cortaban la oscuridad densa de la noche. Ya debían ser como las 8:30 o 9 de la noche, y su ciudad todavía estaba a unos 20 kilómetros de distancia. Sabía que dentro de poco, ese viaje iba a terminar, ella iba a bajar de la troca y cada uno seguiría su rumbo y probablemente nunca más nos volveríamos a ver en la vida. Esa conciencia del tiempo limitado que teníamos juntos hacía todo aún más intenso. Cada minuto parecía demasiado precioso para desperdiciarlo con mentiras o convenciones sociales. Preguntó si podía hacer una parada antes de llegar a la ciudad. Dijo que quería aprovechar un poco más la conversación y que no tenía prisa de volver a la casa vacía donde vivía sola. Su pedido me agarró de sorpresa porque estaba justamente pensando lo mismo. Estaba queriendo prolongar ese momento lo máximo posible antes de que la realidad volviera a imponerse sobre nosotros dos. Dije que sí, que podía parar sin ningún problema y empecé a buscar con los ojos algún lugar adecuado en la orilla de la carretera. Como a 5 kilómetros adelante, había una gasolinera abandonada de esas que cerraron hace años y ahora solo sirven como punto de descanso informal para conductores que necesitan hacer una parada rápida. Orillé la troca en un rincón alejado de la pista, donde la iluminación era mínima y donde nadie nos iba a molestar. Apagué el motor y el silencio repentino invadió la cabina de una forma casi ensordecedora. Después de tanto tiempo, escuchando el ronroneo constante del vehículo, los dos nos quedamos ahí sentados, sin movernos por algunos instantes, solo sintiendo la presencia del otro en ese espacio pequeño e íntimo. Fue ella la primera en romper el silencio. Dijo que necesitaba contarme algo, que estaba sintiendo algo por mí que ya no podía guardar solo para ella. Habló de que, desde el momento en que me detuve a darle aventón, había sentido que había algo diferente en mí, algo que la hacía sentirse segura y acogida, de una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo. Admitió que sabía que era una locura sentir eso por un hombre casado que acababa de conocer, pero que el corazón no pide permiso para sentir y que estaba cansada de reprimir todo lo que tenía dentro solo para encajar en las expectativas de los demás. Mi corazón se disparó dentro del pecho cuando escuché esas palabras. Sabía que debería cortar la conversación ahí mismo. Debería encender el motor de nuevo y seguir directo a su ciudad sin dar espacio para que pasara nada más. Pero no pude. En lugar de eso me volteé completamente hacia ella por primera vez desde que habíamos retomado el viaje. Después de la parada en la gasolinera, la miré directo a los ojos oscuros que brillaban con la luz tenue que venía del tablero de la troca, y dije que también estaba sintiendo lo mismo, pero que no sabía qué hacer con eso. Se acercó despacio en el asiento hasta quedar muy cerca de mí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo irradiando a través del uniforme. Preguntó si quería besarla, y me quedé paralizado con la franqueza brutal de esa pregunta. Toda mi vida pasó por mi cabeza en ese momento. Los 15 años de matrimonio, los hijos que dependían de mí, la esposa que estaba en casa esperando mi regreso, la promesa que hice en el altar de ser fiel hasta que la muerte nos separara. Pero al mismo tiempo veía en los ojos de esa mujer frente a mí una vulnerabilidad y un deseo tan intensos que parecían llamarme a un lugar donde las reglas normales ya no aplicaban. Dije que sí, que quería besarla, pero que si hacía eso,
no habría vuelta atrás. Sonrió de una manera triste y bonita al mismo tiempo, una sonrisa que reconocía el peso de lo que estaba por suceder, pero que aún así estaba dispuesta a seguir adelante. Dijo que también lo sabía, que entendía todas las complicaciones y consecuencias, pero que algunas cosas en la vida valen la pena aunque estén mal, aunque vayan contra todo lo que uno cree que es correcto. Fue ella quien cerró la distancia final entre nosotros. Sus labios tocaron los míos suavemente al principio, un beso titubeante y lleno de duda, pero que rápidamente se transformó en algo más profundo y desesperado. La jalé hacia mí sintiendo su cuerpo amoldarse contra el mío, sintiendo su corazón latir acelerado contra mi pecho, sintiendo cada respiración jadeante que escapaba de su boca entre un beso y otro. Mis manos se perdieron en su cabello suelto, mientras sus manos agarraban mi camisa tratando de sostenerse para no caer en un abismo sin fondo. Ese beso fue diferente a todo lo que había experimentado en mi vida. Tenía sabor a prohibido y a libertad al mismo tiempo. Tenía el peso de la culpa, pero también la ligereza de finalmente dejar de fingir y ser honesto con lo que estaba sintiendo. Cuando finalmente nos separamos para respirar, los dos jadeantes y con los labios hinchados, sabía que había cruzado una línea que ya no podía descruzar. Había traicionado a mi esposa, había roto mis votos de matrimonio, me había convertido exactamente en el tipo de hombre que siempre critiqué y desprecié. Pero en el momento siguiente, cuando la miré y vi la forma en que me miraba de vuelta con los ojos llenos de deseo y ternura mezclados, no pude sentir arrepentimiento. Solo pude sentir un hambre insaciable por más, una necesidad urgente de seguir explorando lo que acababa de comenzar. Debe haber leído en mis ojos lo que estaba pensando porque preguntó si conocía algún lugar donde pudiéramos estar solos de verdad, lejos de los ojos de cualquiera que pudiera pasar por la carretera. Sabía exactamente dónde ir. Como a 10 kilómetros adelante, había un motel de carretera de esos bien sencillos y baratos que atienden principalmente a troqueros y parejas que quieren discreción. Ya había pasado por ahí varias veces a lo largo de los años, pero nunca había entrado. Siempre seguía derecho porque no tenía motivo para parar. Pero ahora sí lo tenía. Ahora tenía a una mujer hermosa sentada a mi lado, mirándome con expectativa y deseo, esperando que tomara la decisión de transformar toda esa química en algo real y concreto. Encendí el motor de la troca de nuevo y regresé a la carretera con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse por la boca. No dijo nada durante el trayecto, solo mantuvo su mano apoyada en mi muslo en un gesto de intimidad que antes no existía y que ahora parecía completamente natural. Mi mente intentaba procesar lo que estaba a punto de hacer, pero mi cuerpo ya había decidido por su cuenta, movido por una fuerza mayor que cualquier consideración moral o racional. Cuando llegamos al motel unos minutos después, estacioné en un rincón discreto del estacionamiento medio vacío. Se quitó el chaleco antibalas y lo puso debajo del asiento, tratando de disimular un poco el uniforme para no llamar atención innecesaria. Aún así, cuando bajamos de la troca y caminamos juntos hacia la recepción pequeña y mal iluminada del establecimiento, estaba seguro de que cualquiera que nos viera sabría exactamente qué estaba pasando ahí. Un troquero de mediana edad y una policía joven entrando a un motel barato en medio de la noche. La historia se contaba sola. El encargado de la recepción apenas levantó los ojos cuando pedí un cuarto. Solo tomó mi dinero y me entregó una llave sujeta a un llavero de plástico barato con un número grabado. Debe haber visto miles de situaciones iguales a la nuestra a lo largo de los años trabajando ahí. Debe haber aprendido hace mucho tiempo a no hacer preguntas y no juzgar a los clientes que pasaban por sus puertas. Tomé la llave y salimos de ahí en silencio, siguiendo por un pasillo externo mal cuidado hasta encontrar la puerta correspondiente al número que tenía la llave. El cuarto era exactamente lo que esperaba. Pequeño, simple, con una cama matrimonial ocupando casi todo el espacio disponible, un baño minúsculo al lado y nada más. Las paredes estaban descascaradas en algunos puntos y el olor a humedad mezclado con desinfectante barato dominaba el ambiente,
Pero nada de eso importaba. Nada tenía la menor relevancia frente a lo que estaba por suceder entre nosotros dos en ese lugar olvidado de Dios en medio de la carretera oscura. Cerré la puerta detrás de nosotros y la trancé con cuidado, escuchando el clic de la cerradura resonar en el silencio pesado del cuarto. Estaba parada en medio del espacio, mirándome con una mezcla de nerviosismo y determinación, las manos temblando levemente a los lados del cuerpo. Me acerqué despacio, cada paso pareciendo tomar una eternidad, hasta finalmente quedar justo frente a ella. Levanté la mano y toqué su cara con delicadeza, sintiendo la piel tibia y suave bajo mis dedos encallecidos de tanto agarrar el volante. Cerró los ojos e inclinó el rostro contra mi mano, suspirando bajito y recibiendo ese simple toque como lo más precioso de la vida. Y entonces ya no hubo más palabras, ya no hubo más dudas ni titubeos. Lo que pasó después en ese cuarto barato de orilla de carretera fue al mismo tiempo el mayor pecado que he cometido y la experiencia más intensa y verdadera que he vivido. Cada beso parecía cargar el peso de todo lo que estaba mal, y al mismo tiempo la ligereza de todo lo que era real. Cada toque era una traición, pero también una liberación de la soledad que me acompañaba desde hacía tanto tiempo. Cuando finalmente nos entregamos completamente el uno al otro, en esa cama vieja que crujía con cada movimiento, sentí que estaba viviendo algo que iba más allá de lo físico, algo que tocaba lugares dentro de mí que habían estado dormidos por años. Desperté con la claridad débil de la madrugada, entrando por la ventana pequeña del cuarto a través de una cortina delgada que apenas bloqueaba la luz. Me tomó algunos instantes entender dónde estaba y qué había pasado, pero cuando la conciencia volvió completamente, vino acompañada de un peso aplastante en el pecho. Volteé la cabeza al lado y la vi ahí acostada junto a mí, todavía durmiendo. El cabello esparcido por la almohada barata, el rostro relajado en una expresión de paz que contrastaba completamente con la tormenta que pasaba dentro de mí. La sábana cubría parcialmente su cuerpo desnudo y podía ver la respiración suave, haciendo que la tela subiera y bajara en un ritmo tranquilo. La realidad de lo que habíamos hecho cayó sobre mí con la fuerza de una troca sin control. Había traicionado a mi esposa, había roto los votos que hice 15 años atrás frente a Dios y todos quienes amábamos. Me había acostado con otra mujer, había tocado otro cuerpo, había susurrado palabras íntimas en los oídos de alguien que no era la madre de mis hijos. La culpa empezó a roer mi estómago de una manera que me dieron ganas de vomitar, pero al mismo tiempo no podía arrepentirme completamente de lo que había vivido esa noche. Había sido demasiado intenso, demasiado verdadero. Había movido partes de mí que estaban enterradas desde hacía tanto tiempo que ni recordaba que existían. Me levanté de la cama con cuidado para no despertarla y fui al baño minúsculo. Me lavé la cara con agua fría, tratando de espantar la neblina que todavía flotaba sobre mis pensamientos. Me miré en el espejo manchado y cuarteado, buscando alguna señal visible de la transformación que había ocurrido, pero el rostro que me devolvía la mirada era el mismo de siempre. Solo un hombre cansado con arrugas marcando las esquinas de los ojos y algunos cabellos grises apareciendo en las sienes. Nada en el exterior revelaba que por dentro estaba completamente diferente, dividido entre el hombre que siempre fui y el hombre en que me había convertido esa noche. Cuando regresé al cuarto, ella ya estaba despierta, sentada en la cama con la sábana envuelta alrededor del cuerpo, mirándome con esos ojos oscuros que parecían poder ver directo en mi alma. No dijo nada al principio, solo me observó con una expresión mezclando ternura y preocupación, logrando leer perfectamente el conflicto que pasaba dentro de mí. Me senté en la orilla de la cama de espaldas a ella, incapaz de sostener esa mirada penetrante, y puse la cabeza entre las manos, sintiendo el peso aplastante de la realidad caer sobre mis hombros. Se movió detrás de mí y sentí sus brazos envolverme por la espalda, su cuerpo tibio presionándose contra mi espalda, su respiración rozando mi cuello. Ese abrazo cariñoso y acogedor casi me hizo desmoronarme completamente.
Susurró en mi oído que entendía lo que estaba sintiendo, que sabía que estaba siendo muy difícil para mí lidiar con todo eso, pero que no se arrepentía de nada de lo que había pasado entre nosotros. Dijo que por primera vez en mucho tiempo se había sentido verdaderamente vista y deseada como mujer, no solo como la policía o la profesional o cualquier otra etiqueta que normalmente se pegaba a ella. Sostuve sus manos que estaban entrelazadas frente a mi pecho y apreté con fuerza, tratando de anclarme en algo real en medio de toda esa confusión de sentimientos contradictorios. Dije que tampoco me arrepentía, pero que eso no cambiaba el hecho de que lo que habíamos hecho estaba mal en todos los niveles posibles. Mal moralmente, mal con respecto a mis compromisos, mal porque tenía una familia que dependía de mí y confiaba en mí. Se quedó en silencio por un momento y entonces dijo algo que me sorprendió. Dijo que tal vez no todo lo que parece mal desde afuera sea realmente malo cuando uno lo mira desde adentro. Que tal vez a veces necesitamos romper algunas reglas para recordar que todavía estamos vivos de verdad. Esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza mientras intentaba procesar lo que quería decir. Tendría razón. ¿Habría sido necesario de alguna forma ese encuentro nuestro en medio de la noche para sacarme del letargo en que vivía desde hacía tanto tiempo? ¿O solo estaba tratando de justificar lo injustificable, tratando de encontrar excusas nobles para un acto cobarde de traición? No lo sabía. Todo lo que sabía es que en ese momento, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío y escuchando las palabras suaves que susurraba tratando de calmar la tormenta dentro de mí, me sentía más vivo de lo que me había sentido en años. Se soltó y empezó a vestirse recogiendo las piezas del uniforme que estaban esparcidas por el piso del cuarto. Observé en silencio mientras se ponía cada parte de esa armadura azul que la transformaba de vuelta en la Policía Federal de Caminos que había pedido aventón en la orilla de la carretera. Primero el pantalón, luego la camisa, el chaleco encima, el cinturón con todos los equipos colgando. Cada pieza que se ponía parecía crear una capa más de distancia entre nosotros, reconstruyendo las paredes que habían caído durante la noche. Cuando finalmente se puso la gorra en la cabeza metiendo el pelo debajo de ella, la transformación estaba completa. La mujer vulnerable y enamorada de pocas horas atrás había desaparecido, sustituida por la figura de autoridad que la sociedad esperaba que fuera. Me vestí también, cada movimiento mecánico y automático, porque mi cuerpo sabía qué hacer, aunque mi mente estuviera perdida en pensamientos confusos. Pantalón de mezclilla gastado, camisa de algodón arrugada, botas pesadas de conductor, la ropa de trabajo que usaba todos los días, la armadura del trabajador de la carretera, así como ella tenía la armadura de la guardiana de la ley. Cuando terminamos de arreglarnos, nos quedamos ahí parados uno frente al otro, en medio de ese cuarto barato que había sido testigo de todo lo que pasó, y por algunos instantes ninguno de los dos supo qué decir. Fue ella quien rompió el silencio esta vez. Preguntó si me arrepentía, si deseaba poder regresar el tiempo y deshacer todo lo que había pasado entre nosotros. La pregunta era directa y exigía una respuesta honesta, sin espacio para medias verdades o evasivas educadas. Respiré hondo y dije que no me arrepentía a pesar de toda la culpa que estaba sintiendo, que esa noche había significado algo importante para mí, aunque no pudiera explicar bien qué. Sonrió de una manera triste y bonita al mismo tiempo, el tipo de sonrisa que reconoce que algo precioso está por terminar, pero que aún así valió la pena haberlo vivido. Salimos del cuarto y regresamos a la troca que estaba estacionada ahí esperando fielmente. La madrugada estaba empezando a clarear de verdad ahora, el sol naciente pintando el cielo con tonos rosas y naranjas que anunciaban otro día caluroso por delante. Subimos a la cabina y encendí el motor, escuchando el ronroneo familiar cobrar vida y sintiendo la vibración conocida esparcirse por la estructura del vehículo. Salimos del estacionamiento del motel y regresamos a la carretera, ahora siguiendo los últimos kilómetros que faltaban hasta su ciudad. El trayecto se hizo en un silencio pesado, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos sobre lo que había pasado y sobre lo que vendría después. Pensaba en cómo sería cuando llegara a casa.
si mi esposa notaría algo diferente en mí, si lograría mirarla a los ojos sin que la culpa se transparentara en mi rostro. Pensaba en mis hijos y en cómo me sentiría abrazándolos sabiendo que había traicionado la confianza de la familia. Pensaba en cómo sería seguir adelante cargando ese secreto, si con el tiempo el recuerdo de esa noche se borraría o me perseguiría por el resto de mi vida. Ella debe estar pensando cosas parecidas porque su rostro estaba serio y distante, los ojos fijos en el paisaje que pasaba por la ventana sin realmente ver nada. De vez en cuando soltaba un suspiro bajito que parecía cargar el peso de 1000 palabras no dichas. Quería decir algo. Quería encontrar las palabras correctas que pudieran de alguna forma darle sentido a toda esa situación. Pero mi boca seguía cerrada porque cualquier cosa que dijera iba a sonar inadecuada o insuficiente frente a la magnitud de lo que habíamos compartido. Cuando finalmente llegamos a la entrada de la ciudad, el sol ya estaba alto en el cielo, iluminando todo con esa luz cruda e implacable de la mañana que no perdona y no esconde nada. Me indicó el camino hasta el cuartel de la Policía Federal de Caminos donde trabajaba, un edificio gris y sin gracia en el centro de la ciudad, rodeado por rejas altas y cámaras de seguridad. Detuve la troca del otro lado de la calle, en un lugar discreto donde no llamara atención, y apagué el motor por última vez en ese viaje que había cambiado completamente el rumbo de nuestras vidas. Nos quedamos ahí sentados por algunos minutos, sin movernos. Retrasar ese momento de despedida parecía poder de alguna forma impedir que sucediera de verdad, pero ambos sabíamos que no había cómo huir, que tarde o temprano tendría que bajar de esa troca y cada uno seguir su camino en la vida. El tiempo no se detiene para nadie, y las consecuencias de nuestras decisiones siempre terminan alcanzándonos sin importar cuánto intentemos correr de ellas. Volteó hacia mí y sostuvo mi mano con fuerza, entrelazando sus dedos con los míos de una manera que parecía desesperada, tratando de aferrarse a algo que ya sabía que iba a perder. Sus ojos brillaban con lágrimas que luchaba por no dejar caer, manteniendo la pose fuerte y controlada que probablemente había aprendido a usar para sobrevivir en el ambiente masculino y hostil de la corporación. Pero yo podía ver a través de esa máscara, podía ver el dolor y la vulnerabilidad que escondía debajo de todas esas capas de protección. Dijo que necesitaba pedirme algo muy importante, algo fundamental para poder seguir adelante después de todo. La voz le salió temblorosa pero firme, cargando una urgencia que me dejó alerta. Pregunté qué era, y respondió mirándome directo a los ojos con una intensidad que me atravesó hasta el alma. Pidió que le prometiera nunca contarle a nadie lo que había pasado entre nosotros esa noche. Dijo que si alguien se enteraba, perdería todo lo que había construido en la carrera. Sería despedida, o como mínimo transferida a algún lugar horrible como castigo por haberse involucrado con un civil durante horario de servicio. Habló también de la reputación que ya era frágil por ser mujer, en una profesión dominada por hombres, y que si esa historia se filtraba, sería etiquetada y destruida sin ninguna posibilidad de defensa. Entendí perfectamente lo que estaba diciendo, porque para mí también era esencial mantener eso en secreto. Si mi esposa se enteraba, sería el fin de mi matrimonio, el fin de mi familia, el fin de todo lo que había construido a lo largo de 15 años. Mis hijos crecerían sabiendo que su padre era un traidor, un mentiroso, alguien que no supo honrar los compromisos que asumió. Perdería su respeto y eso sería peor que cualquier otra consecuencia que pudiera venir. Entonces, sostuve su mano con aún más fuerza y le prometí con toda la sinceridad que tenía dentro de mí. Prometí que eso quedaría entre nosotros dos para siempre, que llevaría ese secreto conmigo hasta la tumba si fuera necesario. Pareció aliviada cuando escuchó mi promesa. Un peso enorme había sido quitado de sus hombros. Soltó mi mano despacio, casi con reticencia, y empezó a juntar las pocas cosas que tenía en la mochila pequeña. Se puso la gorra de vuelta en la cabeza, acomodándola bien para esconder cualquier mechón de pelo que pudiera estar fuera de lugar. Verificó que todos los equipos estuvieran en el lugar correcto del cinturón. Alisó el uniforme con las manos, tratando de borrar cualquier marca o arruga
que pudiera delatar dónde había pasado la noche. En pocos minutos, se había transformado completamente de vuelta en la policía impecable de quien nadie sospecharía nada. Antes de abrir la puerta, volteó hacia mí una última vez e hizo algo que me agarró completamente de sorpresa. Se inclinó y me besó. No un beso apasionado como los que habíamos compartido durante la noche, sino un beso suave y delicado, lleno de cariño y despedida. Un beso que decía todo lo que las palabras no podían expresar, que agradecía por todo lo que habíamos compartido y al mismo tiempo se despedía sabiendo que eso nunca más se repetiría. Cuando nuestros labios se separaron, susurró tan bajito que casi no podía escuchar. Gracias por hacerme sentir viva de nuevo, aunque haya sido solo por una noche. Y entonces abrió la puerta y bajó de la troca antes de que pudiera responder cualquier cosa. Cerró la puerta detrás de ella, con un golpe seco que sonó definitivo y final, y empezó a caminar hacia el cuartel sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé ahí sentado viendo su figura alejarse, el uniforme azul brillando bajo la luz fuerte del sol de la mañana, hasta que atravesó el portón principal del edificio y desapareció completamente de mi vista. Solo entonces encendí el motor de nuevo y regresé a la carretera sintiendo un vacío enorme en el pecho que antes estaba lleno con su presencia. Los primeros kilómetros después de dejarla fueron los más difíciles de mi vida. Cada metro que la troca avanzaba me alejaba más de esa experiencia intensa que había vivido y me traía de vuelta a la realidad dura y sin poesía de mi vida común. Intentaba concentrarme en manejar, pero mi mente seguía regresando a ella, a cada conversación que tuvimos, a cada toque, a cada mirada. Pensaba en lo extraño y al mismo tiempo natural que había sido ese encuentro improbable entre un troquero desencantado de la policía y una policía desencantada de la corporación. Dos solitarios que se encontraron por casualidad en medio de la carretera y descubrieron una conexión que ninguno de los dos estaba buscando, pero que ambos necesitaban desesperadamente. Me detuve en una gasolinera como 2 horas después para cargar combustible y comer algo porque mi estómago estaba reclamando a pesar de mi falta de apetito. Mientras el despachador llenaba el tanque, entré a la cafetería y pedí un café y un pan con mantequilla, más por obligación que por ganas reales de comer. Me senté en una mesa de esquina y me quedé mirando por la ventana los carros y trocas que entraban y salían de la gasolinera, cada uno siguiendo su destino, sin saber nada sobre las historias secretas que sucedían dentro de esos vehículos. Fue en ese momento, sentado solo en esa mesa con el café enfriándose en la taza y el pan intacto en el plato, que la realidad finalmente cayó sobre mí con toda su fuerza brutal. Había traicionado a mi esposa, había roto mi familia, me había convertido exactamente en el tipo de hombre que siempre desprecié. Y lo peor de todo es que no podía arrepentirme completamente porque esa noche, con ella, había despertado algo dentro de mí que estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Me había recordado que todavía era un hombre capaz de sentir pasión y deseo, no solo un trabajador cansado cumpliendo obligaciones y pagando cuentas. Pero al mismo tiempo sabía que tendría que aprender a vivir con ese peso. Tendría que encontrar una forma de seguir adelante cargando ese secreto que nadie nunca podría saber. Tendría que mirar a mi esposa a los ojos todos los días y fingir que nada había cambiado. Tendría que abrazar a mis hijos sabiendo que había traicionado su confianza, aunque ellos no lo supieran. Tendría que convivir con esa culpa por el resto de mi vida, dejando que corroyera mi interior despacio mientras mantenía una fachada de normalidad por fuera. Terminé el café que ya estaba tibio y tiré el pan a la basura porque no podía tragar nada. Pagué la cuenta y regresé a la troca determinado a seguir el viaje y dejar atrás físicamente ese lugar donde todo había sucedido, aunque sabía que mentalmente nunca iba a poder alejarme completamente. Encendí el motor una vez más y regresé a la autopista mezclando mi vehículo en el flujo constante de tráfico que seguía en todas direcciones, llevando personas y mercancías a los más diversos destinos. El resto del viaje hasta mi casa pasó en una neblina de kilómetros monótonos y pensamientos atormentados.
Manejaba en piloto automático, mi cuerpo haciendo todos los movimientos necesarios para manejar, mientras mi mente estaba atrapada en esa habitación del motel barato, reviviendo cada segundo de lo que había pasado ahí. Cuando finalmente llegué a casa, ya era el final de la tarde del día siguiente. Estacioné la troca en la cochera y me quedé ahí sentado por algunos minutos, reuniendo valor para entrar y enfrentar a mi familia. Mi esposa abrió la puerta antes de que bajara de la troca, el rostro iluminado con la sonrisa cansada, pero genuina de quien estaba feliz de verme de vuelta en casa, sano y salvo. Vino corriendo y me abrazó fuerte, y devolví el abrazo sintiendo la culpa atravesarme como 1000 cuchillos al mismo tiempo. Olía al jabón que siempre usaba, al perfume barato que se ponía en los días especiales, a todo lo que era familiar y seguro y que había tirado por la borda por una noche de pasión con una desconocida en la carretera. Los primeros días después de regresar a casa fueron los más difíciles de toda mi vida. Cada vez que mi esposa me miraba con ese cariño sincero en los ojos, yo sentía una puñalada de culpa atravesando mi pecho. Cada vez que mis hijos venían a abrazarme llenos de alegría porque había regresado del viaje, yo tenía que tragarme el nudo que se formaba en la garganta y fingir que todo estaba bien. Me había convertido en un mentiroso profesional, un actor representando el papel del padre y marido fiel, mientras por dentro cargaba un secreto que podría destruir todo si saliera a la luz. Las noches eran aún peores porque, cuando me acostaba al lado de mi esposa en la cama, que habíamos compartido por tantos años, me quedaba despierto mirando al techo oscuro incapaz de dormir, reviviendo cada momento de esa noche prohibida que había cambiado todo para siempre. Intentaba convencerme de que con el tiempo eso pasaría, que la memoria se borraría poco a poco y eventualmente lograría seguir adelante sin ese peso aplastante en la espalda, pero estaba equivocado. Las semanas fueron pasando, y en lugar de disminuir el recuerdo de ella, solo se volvía más vivo y presente en mi cabeza. Veía su rostro en todos lados, en el reflejo de los espejos retrovisores mientras manejaba, en las nubes que pasaban por el cielo durante los viajes, en los ojos de cualquier mujer morena que se cruzara en mi camino. Era como si esa noche hubiera abierto una herida dentro de mí que no podía cicatrizar sin importar cuánto intentara ignorarla u olvidarla. Lo peor de todo es que había cambiado de una manera que no podía esconder completamente. Mi esposa empezó a notar que había algo diferente en mí, aunque no lograba identificar exactamente qué. Comentaba que estaba más callado que lo normal, más distante, que parecía estar siempre con la cabeza en otro lugar aunque estuviera físicamente presente con ella. Yo inventaba excusas diciendo que estaba muy cansado de los viajes, que el trabajo estaba pesado, que estaba preocupado por el dinero o por problemas con la troca. Ella aceptaba mis justificaciones sin cuestionar mucho porque confiaba en mí ciegamente. Y esa confianza que depositaba en alguien que ya no la merecía solo empeoraba mi culpa. Los meses fueron pasando y seguí trabajando, rodando por las mismas carreteras de siempre, haciendo las mismas rutas que conocía de memoria. Pero ahora cada vez que pasaba por ese tramo, donde le había dado aventón a ella, mi corazón se disparaba dentro del pecho y mis manos apretaban el volante con fuerza. Disminuía la velocidad inconscientemente, como si estuviera buscando alguna señal de ella ahí en la orilla de la pista, como si parte de mí todavía tuviera esperanza de encontrarla de nuevo pidiendo aventón, como ese día que cambió mi vida. Pero por supuesto ella nunca estaba ahí. Ese encuentro había sido único, irrepetible, una convergencia imposible de circunstancias que nunca más se repetiría. Hubo una vez, como 4 meses después de ese día, que tuve que pasar por su ciudad por una entrega. Mi corazón casi saltó por la boca cuando me di cuenta de que iba a tener que rodar por esas calles donde ella probablemente todavía trabajaba. Me mantuve todo el tiempo alerta, los ojos escaneando cada patrulla de la policía de caminos que veía, buscando su cara detrás de los vidrios oscuros de los vehículos oficiales. Hasta pasé a propósito frente al cuartel donde la había dejado esa mañana que parecía haber sucedido en otra vida, disminuyendo la velocidad y mirando a las personas que entraban y salían del edificio, pero no la vi en ningún lado.
Era como si hubiera desaparecido completamente, o tal vez como si nunca hubiera existido de verdad y toda esa noche hubiera sido solo un sueño muy vívido que mi mente cansada había inventado. Conforme el tiempo iba pasando, empecé a darme cuenta de que ese encuentro con ella había movido mucho más que solo mi fidelidad matrimonial. Había movido la forma en que veía mi propia vida, mi propia identidad, mi propio lugar en el mundo. Antes de esa noche, yo era solo un troquero honesto que cumplía sus obligaciones sin cuestionar mucho, que aceptaba la rutina monótona como parte inevitable de la vida adulta, que había renunciado hacía mucho tiempo a la idea de pasión o aventura o cualquier cosa que se saliera del guión predecible que la sociedad esperaba de él. Pero después de sentir toda esa intensidad, después de experimentar una conexión tan profunda y verdadera con otra persona, aunque fuera solo por unas horas, ya no podía regresar a esa conformidad ciega de antes. Empecé a cuestionarlo todo. Cuestionaba si realmente amaba a mi esposa o si solo había construido una vida con ella por obligación y conveniencia. Cuestionaba si valía la pena seguir sacrificando mi felicidad individual por el bien de la unidad familiar. Cuestionaba si estaba siendo justo con ella al continuar a su lado cuando mis pensamientos y mi corazón estaban atrapados en otra persona que probablemente nunca más vería en la vida. Esos cuestionamientos me consumían durante las largas horas solitarias en la carretera y me volvían aún más distante y ausente cuando estaba en casa con la familia. Hubo un día específico, casi un año después de esa noche fatídica, que algo pasó y me movió de una manera que no esperaba. Estaba manejando por una carretera estatal cuando vi una patrulla de la policía de caminos parada en el acotamiento haciendo un retén de rutina. Mi primer instinto, como siempre, fue de tensión y coraje, esa sensación automática de que iba a ser detenido y molestado sin motivo justo. Pero cuando pasé por la patrulla y miré rápidamente al lado, vi a una policía mujer conversando con otro conductor. Por una fracción de segundo mi corazón dio un vuelco, pensando que podría ser ella. Pero cuando miré mejor, me di cuenta de que era otra persona completamente diferente. Aún así, esa visión rápida desencadenó algo dentro de mí. Tuve que orillarse la troca algunos kilómetros adelante porque mis manos estaban temblando tanto que ya no podía sostener el volante bien. Me quedé ahí parado en el acotamiento, tratando de controlar la respiración acelerada y las lágrimas que amenazaban con caer de mis ojos. Fue en ese momento que finalmente entendí la dimensión real de lo que esa noche había significado para mí. No era solo sobre sexo o traición o romper reglas, era sobre haber experimentado por primera vez en muchos años una conexión humana verdadera y profunda con alguien que realmente me veía y me entendía por completo. Era sobre haber sentido que mi existencia importaba para alguien de una forma que iba más allá de ser el proveedor de la familia o el trabajador cansado cumpliendo sus obligaciones. Pero al mismo tiempo tenía que aceptar que eso había terminado, que ella había seguido su vida así como yo había seguido la mía, y que probablemente ella también cargaba esa misma memoria atrapada dentro del pecho sin poder compartirla con nadie. Habíamos hecho una promesa el uno al otro esa mañana de despedida, una promesa de que eso quedaría eternamente en secreto. Y yo sabía que tenía que honrar esa promesa sin importar cuánto doliera guardarlo todo solo para mí. Nadie nunca podría saber, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis amigos, ni mis compañeros de trabajo. Ese secreto tendría que morir conmigo. Con el paso de los años, aprendí a convivir con esa dualidad extraña de ser dos personas al mismo tiempo. Por fuera seguía siendo el mismo troquero de siempre, marido fiel y padre dedicado que todos conocían y respetaban. Pero por dentro cargaba esa otra versión de mí mismo que había vivido una noche de pasión prohibida con una mujer desconocida que cruzó mi camino por casualidad. Aprendí a guardar esa memoria en un rincón especial de mi mente, un lugar donde podía visitarla de vez en cuando, en las horas de soledad, pero sin dejar que se desbordara y contaminara el resto de mi vida. Mi relación con mi esposa nunca más fue exactamente igual después de eso.
Aunque ella nunca descubrió lo que había pasado de verdad, me volví más atento con ella de cierta forma, tal vez tratando de compensar inconscientemente la traición que había cometido, o tal vez porque esa experiencia con la policía me había enseñado a valorar más las conexiones humanas genuinas. Empecé a prestar más atención a los pequeños detalles, a tener conversaciones más profundas cuando estaba en casa, a intentar realmente estar presente en lugar de solo estar ahí físicamente, pero mentalmente ausente. No sé si eso hacía las cosas mejores o peores, si estaba siendo más honesto o solo agregando más capas de falsedad encima de la mentira original. Los años siguieron pasando y mis hijos crecieron, se volvieron adultos, siguieron sus propios caminos en la vida. Yo seguí en la carretera porque era todo lo que sabía hacer. Era mi identidad tanto como mi nombre o mi huella digital. Cada kilómetro rodado era una línea más escrita en la historia de mi vida, una pequeña distancia más puesta entre el presente y esa noche que seguía quemando en mi memoria, sin nunca realmente apagarse. Vi muchas cosas en todas esas carreteras a lo largo de los años. Conocí mucha gente. Presencié historias increíbles y terribles, pero nada nunca se comparó a ese encuentro improbable con una policía que necesitaba aventón. Hoy, todos esos años después, todavía pienso en ella casi todos los días. Me pregunto cómo está su vida, si logró hacerse un lugar en la carrera a pesar de todas las dificultades que enfrentaba, si encontró a alguien que la valorara de la manera en que merecía ser valorada, si todavía se acuerda de esa noche con la misma intensidad con que yo me acuerdo. A veces imagino escenarios imposibles donde nuestros caminos se cruzan de nuevo por casualidad, donde estoy pasando por alguna ciudad y la veo caminando en la calle o entrando a un café y nos reconocemos a través de los años que pasaron y todos los cambios que el tiempo trajo, pero sé que esas son solo fantasías de una mente que insiste en aferrarse a algo que solo existió por un breve momento en el tiempo. La ironía de todo esto no me pasó desapercibida a lo largo de los años. Yo que siempre odié tanto a la policía de caminos, por todos los abusos que sufrí en manos de oficiales corruptos, terminé enamorándome de una de ellas. Terminé teniendo la experiencia más intensa y verdadera de mi vida con alguien que vestía ese uniforme azul que siempre representó opresión e injusticia para mí. Eso cambió completamente la forma en que veía las cosas. No es que haya dejado de reconocer y odiar la corrupción que existe dentro de la corporación, porque eso sigue siendo real y perjudicando a trabajadores honestos todos los días. Pero aprendí que existe una diferencia entre la institución podrida y las personas individuales que a veces terminan atrapadas dentro de ella, tratando de hacer lo mejor que pueden a pesar de todo. Ahora cada vez que veo una patrulla de la Federal en la carretera, mi corazón da ese saltito característico, esa mezcla extraña de aprensión y esperanza. Aprensión porque todavía existe la posibilidad real de ser detenido y extorsionado por algún oficial corrupto, como ya pasó tantas veces antes. Pero también esperanza. Esa esperanza irracional e imposible de que tal vez, solo tal vez, sea ella dentro de esa patrulla, que tal vez nuestros caminos estén destinados a cruzarse una vez más, aunque haya pasado todo este tiempo. Sé que es una tontería pensar así, que las posibilidades son prácticamente cero, que probablemente ella ya ni trabaja en la carretera, o tal vez ya ni vive en el país, pero el corazón no hace mucho caso a la lógica y las probabilidades cuando se trata de recuerdos que marcaron demasiado profundo para ser olvidados. Hace poco, debe hacer unos 2 o 3 meses, pasó algo que me sacudió completamente. Estaba parado en una gasolinera tomando café y esperando la hora de cargar una mercancía cuando escuché una conversación entre 2 policías de caminos que estaban en la mesa de al lado. Hablaban de una compañera que había sido transferida a otra región después de algunos años trabajando ahí. Y uno de ellos comentó que era una lástima, porque ella era una de las pocas que realmente se tomaba el trabajo en serio y no estaba ahí solo para ganar dinero fácil con mordidas. Mi corazón se disparó cuando escuché eso y me quedé tratando de escuchar más detalles sin parecer que estaba prestando atención a la conversación ajena. No mencionaron su nombre específicamente, solo hablaron de ella como
la morena bajita que entró por examen hace unos años. Puede ser que ni siquiera estuvieran hablando de ella. Puede ser que fuera solo una más de las millones de coincidencias que pasan todos los días en este país enorme. Pero mi mente inmediatamente saltó a la conclusión de que estaban hablando de ella, que había logrado seguir adelante en la carrera a pesar de todas las adversidades, que seguía siendo esa persona íntegra y honesta que conocí esa noche hace tanto tiempo. Eso me dejó contento de una manera extraña. Me dio una sensación de paz, saber que probablemente estaba bien, aunque no tuviera certeza absoluta de que era realmente ella. Nunca conté esta historia a nadie hasta ahora. Guardé ese secreto bajo 7 llaves dentro del pecho durante todos estos años, cargando solo el peso de la culpa y la nostalgia y el recuerdo que no se borra. Mi esposa murió hace 2 años de un cáncer que apareció de la nada y se la llevó en cuestión de meses. Cuando estaba en el hospital las últimas semanas de vida, débil y consumiéndose en esa cama que parecía tragarse su cuerpo delgado, estuve tentado varias veces a confesarle todo. Pensé que tal vez sería justo darle la oportunidad de saber la verdad antes de partir, aunque esa verdad fuera dolorosa y destructiva. Pero al final no tuve valor. La dejé morir, creyendo que yo había sido fiel durante todos nuestros años juntos. La dejé partir en paz con esa ilusión intacta. No sé si hice lo correcto o lo incorrecto. No sé si hubiera sido más honesto confesar y destruir sus últimas semanas de vida con esa revelación horrible, o si fue un acto de amor y misericordia dejarla morir feliz en la ignorancia. Esas preguntas me persiguen hasta hoy, y probablemente van a seguir persiguiéndome hasta el día en que yo también parta de este mundo. Lo que sé es que ahora con ella, ya no estando aquí, el secreto parece aún más pesado porque soy el único guardián de él. Ya no existe nadie directamente afectado por esa traición de tantos años atrás, pero aún así no puedo simplemente tirarlo y olvidarlo como si nada hubiera pasado. Mis hijos me preguntan a veces por qué no busco otra compañera ahora que estoy viudo. ¿Por qué no intento reconstruir mi vida amorosa si todavía tengo salud y vitalidad para eso? Invento excusas diciendo que soy demasiado viejo, que ya pasé la edad para romances, que prefiero concentrarme en ser abuelo y disfrutar a los nietos que están llegando. Pero la verdad es que parte de mí todavía está atrapada en esa cabina de troca esa noche con ella. Y no puedo imaginar intentar reconstruir algo con otra persona cuando mi corazón sigue dividido entre la esposa que perdí y la mujer que nunca pude tener de verdad. Hoy sigo rodando todas esas carreteras llevando carga de un lado a otro, haciendo el mismo trabajo que hago desde hace más de 30 años. Mi cuerpo está más viejo y cansado. Mi espalda duele más que antes. Mi vista ya no es tan buena como era. Pero todavía sé manejar esta troca tan bien como siempre lo supe. La carretera sigue siendo mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. El lugar donde me siento más yo mismo, pero también el lugar que guarda los fantasmas de mi pasado en cada kilómetro de asfalto. Y cada vez, absolutamente cada vez que veo una patrulla de la Policía Federal de Caminos pasar junto a mí o estacionarse en el acotamiento adelante, mi corazón pierde el ritmo por algunos segundos. Mis manos aprietan el volante. Mi respiración se queda atrapada en la garganta. Mis ojos se fijan en ese vehículo azul, tratando de ver a través de los vidrios oscuros quién está dentro. ¿Será ella? ¿Será que después de tantos años, el destino finalmente decidió ponernos en el mismo camino otra vez? ¿Será que ella también piensa en mí cuando está patrullando la carretera? ¿Será que también me busca entre los miles de trocas que pasan todos los días? Sé que probablemente nunca voy a tener respuestas a esas preguntas. Sé que esa noche fue un momento único e irrepetible que sucedió y terminó, y que intentar rescatar algo que ya pasó es el camino más seguro hacia la decepción y la frustración. Pero aún así, no puedo evitar ese escalofrío en el estómago, esa expectativa irracional que surge cada vez que veo ese uniforme azul. Es como si una parte de mí todavía tuviera esperanza, todavía creyera en finales felices improbables, todavía soñara con un reencuentro que probablemente nunca va a suceder. A veces me pregunto si ella también carga ese mismo peso,
Si también pasa las noches sin dormir, pensando en esa noche que compartimos hace tanto tiempo. Me pregunto si cuando detiene a algún troquero en la carretera, busca mi cara entre los rostros cansados de todos los conductores que encuentra. Me pregunto si alguna vez tuvo ganas de romper la promesa que hicimos, de buscarme, de intentar descubrir qué pasó con ese troquero que le dio aventón un día cualquiera que se transformó en algo extraordinario. Pero en el fondo sé que ella está siguiendo su vida, así como yo estoy siguiendo la mía, y que ese pacto de silencio que hicimos sigue siendo lo correcto, aunque hayan pasado todos estos años. Algunas historias no están hechas para ser contadas. Algunos secretos necesitan permanecer enterrados. Algunas conexiones son tan intensas justamente porque fueron breves y nunca tuvieron oportunidad de transformarse en algo cotidiano y común. Tal vez, si nos hubiéramos encontrado en otras circunstancias, si hubiéramos intentado transformar toda esa química en algo duradero, la magia se habría perdido y habría terminado siendo solo una relación más llena de problemas y decepciones. Entonces sigo rodando, sigo trabajando, sigo viviendo esta vida que elegí o que fue elegida para mí, ya ni sé bien. Y sigo guardando ese secreto como si fuera un tesoro precioso, algo solo mío que nadie más puede tocar o entender completamente. Esa noche me enseñó muchas cosas. Me enseñó que la vida es más complicada de lo que parece, que las personas son más complejas que las etiquetas que les ponemos, que el amor y el deseo no siguen las reglas que la sociedad intenta imponer y que a veces necesitamos romper nuestras propias promesas para recordar que todavía estamos vivos. No sé cuánto tiempo más voy a seguir trabajando en la carretera. Mis hijos quieren que me jubile y vaya a vivir cerca de ellos para poder ayudar con los nietos. Pero todavía no puedo imaginar mi vida lejos de este asfalto que conozco tan bien. Esta carretera es mi identidad, mi historia, mi hogar de verdad. Más que cualquier casa fija, jamás lo fue. Mientras mi cuerpo aguante y mi cabeza lo permita, voy a seguir aquí rodando kilómetro tras kilómetro, cargando no solo las mercancías que me pagan el sustento, sino también ese secreto que se volvió parte inseparable de quien soy. Un día tal vez cuente esta historia a mis nietos, cuando sean lo suficientemente grandes para entender las complejidades y contradicciones de la vida adulta. O tal vez me la lleve a la tumba, sin nunca revelarla a nadie, dejándola morir conmigo como prometí esa mañana de despedida. Todavía no sé qué voy a hacer. Lo que sí sé es que mientras viva, mientras siga manejando por estas carreteras infinitas de este país enorme, siempre voy a cargar conmigo el recuerdo de esa oficial de la Federal joven y vulnerable que pidió aventón y terminó llevándose mucho más que solo un viaje hasta su ciudad. Se llevó un pedazo de mí que nunca más volvió, un pedazo que sigue perdido en algún lugar de esa noche que nunca termina completamente dentro de mi memoria. Yo soy Heraclio Montalvo y esta es la historia de mi vida. Una historia que nunca pensé que compartiría con nadie. Un secreto que cargué solo durante todos estos años. Si quieres más historias como la mía, historias de la carretera que cambian vidas para siempre, suscríbete al canal Diario del Camionero, porque todos los que rodamos por estas carreteras tenemos historias que contar, secretos que guardamos y recuerdos que nos persiguen hasta el último kilómetro.